Vamos a conversar en esta ocasión con una mujer que ha tenido que ver con todos los medios, o casi todos. La radio, la televisión, el cine, particularmente el documental. Y hoy nos permitió venir a conversar con ella. Ana Cruz, muchísimas gracias por tu generosidad y por permitirnos hacerte algunas preguntas. Dime cómo llegas a este momento de reconocimiento cinematográfico, de organizaciones de mujeres, de guionista destacada. Cuéntanos cómo llegas aquí. Llego, mira, muy feliz, muy satisfecha. Y sí, el cine creo que fue la meta final, ¿no? Sí, claro. Hice todo un largo recorrido, pero finalmente cuando llego al cine, y más cuando ahorita llego en un momento muy importante en donde como que la libertad de crear lo que tú quieras es algo muy valioso. Me encanta la radio, me encanta la tele, o sea, pero siempre son medios que están sujetos a otras reglas de creación, a otras formas de producción más institucionalizadas y demás. Entonces, de repente, cuando hago documental independiente, o sea, de autor, sí es como que algo muy diferente, me encanta, aunque no niego que me sigue gustando hacer tele, hacer radio, muy poco ya he hecho en estas épocas, sobre todo hacer imagen, o sea, crear imagen en movimiento, sonido en movimiento y transmitir algo que valga la pena. Yo creo que la vida me enseñó a soñar y a querer y a no querer aceptar lo que se vivía desde el entorno de mi casa, ¿no? Desde ver cómo mi mamá se tenía que levantar primero y era la última que se tenía que dormir, ¿no? Las mujeres en el cine, las mujeres en la historia. Y tú has hecho como ahí alguna combinación loca de sacar a las mujeres, hacerlas visibles, las de la historia, las de la revolución. Cuéntame de tus intereses en tu trabajo documental. Ay, es padrísimo eso. En el 75 me recibo yo y me voy a estudiar a Londres, porque mi máximo era llegar a la BBC, obvio. En donde hacían los grandes documentales, los ingleses, ¿no? Y cuando llego a la BBC en Inglaterra sí me doy cuenta de la discriminación, o sea, tremenda. Llego a ese grupo era un grupo de productores, básicamente europeos, muchos ingleses, y yo, la única latinoamericana. Y sí, dije, órale, o sea, estos ingleses que dicen que son muy avant-garde, sí sentí muy fuertemente la discriminación como mujer, ¿no? O sea, como mujer y como latina mujer, también. Como latina no tanto. Como mujer más. Como mujer sí tuve que de plano, o sea, decir, ¿saben qué? No me parece el trato. Y a partir de entonces sí recibí realmente un trato muy equitativo, pero sí tuve que ponerme un día a discutir en clase diciéndoles que no me parecía que me dieran el rol de asistente, ¿no? ¿Cómo se traduce en que formas parte o empiezas también a generar un grupo de mujeres cineastas y hacedoras de la televisión en México? Sí, ¿Cómo se concreta en eso? Dentro del tema de la revolución, que me gusta muchísimo desde las radionovelas de la revolución y demás, pero sí dije, ¿y qué pasó con las mujeres de la revolución, no? Entonces fue cuando dije, wow, ¿dónde están esas mujeres de la revolución? Que me entró como el interés de buscar a esas mujeres, de estudiar a estas mujeres, y empiezo precisamente con el tema de las mujeres de la revolución, que es un temazo, o sea, que me fascinó. Más que Adelitas, ¿verdad? Más que Adelitas, totalmente. Justo lo que yo quería eran las mujeres que no eran Adelitas, las que tenían nombre y apellido, porque las Adelitas eran anónimas, eran las mujeres que iban con sus Juanes. Con sus Juanes, exacto. Acompañando a la revolución, que tienen un valor importantísimo en la historia, claro, pero que no tienen nombre y apellido. Y yo lo que buscaba eran los nombres y los apellidos de esas mujeres, que claro que hubo, y que bueno, después eso me llevó a hacer lo de las revolucionarias, y después eso me llevó a hacer las sufragistas, ¿no? Entonces, pues sí, fue ya ahí una búsqueda muy específica de la historia de las mujeres, de por qué se había borrado esa historia,
Y fue algo muy interesante empezar a darme cuenta de que realmente sí quería yo hacer algo por las mujeres o por los movimientos feministas o femeninos de contemporáneos, ¿no? Y participar ya de una manera más decidida en este movimiento. Hay muchos ejemplos de la clara participación de las mujeres en la difusión de las ideas revolucionarias. Pero lejos de rendirse, en la cárcel, estas precursoras reafirmaron su convicción de cambiar las condiciones del país. Hablas de las mujeres en la revolución, las sufragistas, etcétera. ¿Qué hoy, mirando un poquito de manera retrospectiva, qué sientes? ¿Cuál sientes que es tu aportación en ese sentido? Pues mira, el que tú descubras algo y lo compartas es un primer gran paso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué descubriste y qué nos dejas? Cuando estoy en la Cineteca, justamente a un grupo de mujeres gringas que eran cineastas norteamericanas, ¿no? Vienen a México, estamos en Guanajuato, nos invita Sara Hogg a Guanajuato, al Festival de Guanajuato, y justo nos dicen estas mujeres que son miembros de la Asociación de Women in Film en Nueva York y Los Ángeles, que por qué no hay una asociación de mujeres cineastas en México, ¿no? Y nos quedamos nosotros diciendo, oye, ¿es verdad? ¿No existe eso? Y pues fue cuando la verdad sí me nació la inquietud, sí realmente debo decir, tomé la batuta, asumí como pues el liderazgo de este grupo que también me permitieron hacerlo y pues empezamos a trabajar en crear una asociación civil en México, asesoradas por las mujeres de Women in Film de Nueva York y Los Ángeles. Y pues fue algo fantástico. O sea, a partir de ahí fue como empezar a aprender qué era lo que estaba pasando en México y en el mundo y en Latinoamérica. Y en ese momento, pues la Asociación de Mujeres en el Cine, Women in Film and Television México, fue la primera rama latinoamericana que se abrió. Y a partir de ahí se abrió la chilena, se abrió la argentina. En el momento en el que está nuestro país, ¿tú cómo miras a las nuevas generaciones de mujeres cineastas, creadoras de televisión? ¿Y qué te dejan las primeras mujeres cineastas y que hicieron televisión en México? Fíjate que la verdad es que, bueno, en primer lugar veo a las nuevas generaciones de chavas cineastas, o sea, las veo fantásticas, tremendas, incluidas mis alumnas, incluidas las que no son mis alumnas, pero a las que he podido asesorar o las que simplemente veo su trabajo o que las busco porque después de ver su película digo, wow, yo te quiero conocer. Claro. Las veo muy, muy bien, muy plantadas, muy conscientes, Pati, de los retos, pero el chiste es ser directoras. O sea, la asociación, cuando se funda la asociación, es ser directoras. ¿Por qué? Porque ser directora significa ser la voz de esa película. No queremos, ¿me entiendes?, que ese director nos diga cómo decir las cosas. No queremos que ese director nos diga cómo interpretar el guión, ¿no? Entonces, ser autora, ser directora y guionista especialmente. Pero ahora lo que a mí me parece fantástico es que las mujeres están en todas las ramas. ¿Qué tanto influye en esta carrera de creatividad cinematográfica televisiva la presencia de Marco Julio Linares? Muchísimo, Pati. Tu esposo, para quien no lo supiera. Mi compañero, mi esposo, mi socio, mi productor. Sí, claro, muchísimo, en todos sentidos. Yo creo que es una relación que nace trabajando, ¿no? O sea, trabajando, compartiendo muchos intereses de trabajo, de amor al cine, a la tele, a los medios. Muchísimo. Además, él fue un gran maestro de muchos, no solo mío, él fue un gran maestro de muchos. Nunca fue mi maestro en las aulas, pero fue un gran compañero, tuvo muchísima influencia en todo mi trabajo. Su película, la que le da el Ariel y la Diosa de Plata, es un guión mío. Entonces, pues siempre fue una... Muy unidos. Sí, muy unidos, compartimos mucho y al mismo tiempo hubo una gran carrera. Él hizo una carrera como promotor cinematográfico, como maestro, como funcionario público.
Humboldt te ha dado muchas satisfacciones, Ay, sí. tu trabajo con Humboldt. Platícanos un poquito. Tuve la fortuna de participar en el grupo del año dual México-Alemania. Me pidieron que participara seleccionando los proyectos que podían representar a México y vi que nadie iba a hacer nada de Humboldt. Y entonces dije, ay no, ¿cómo? Si es el gran embajador entre México y Alemania, ¿cómo que nadie va a hacer nada de Humboldt? Dije, pues yo lo voy a hacer, fíjate. Y me lancé a hacerlo, Pati, con una enorme satisfacción. Es un personaje fantástico y creo que la verdad quedó una película que a mí me gusta muchísimo. Es una película en donde es un documental dramatizado, en donde también pude como que hacer esta parte que me gusta mucho, que es como que de recrear escenas de la vida real, pero recrearlas como si fuera una película de ficción. Todas estas observaciones son el resultado de lo que yo mismo vi en Nueva España del 23 de marzo de 1803 al 7 de marzo de 1804. Una de las épocas más fatigantes e intensas de mi vida. Los años transcurridos de vida. Te ponen dramática, te victimizan. ¿Cómo miras tus años, los años vividos? Ay, con mucha alegría, Pati. O sea, regreso la mirada y la verdad con mucho agradecimiento, con mucho agradecimiento, decir, oye, qué suerte que encontré a Marco en el camino. Entonces, una vida de mucho agradecimiento y además de mucha satisfacción, Pati. La verdad, cuando yo cumplí 70, dije, oh my God, sí, ya son muchos. Y al contrario, miro para atrás y digo, wow, sí, ha estado muy intensa el trabajo, ha estado muy intensa las satisfacciones. Pero pues también, la verdad, tengo 3 hijos fantásticos que llenan mi vida de muchísimas maneras. Tengo 3 nietas. Entonces eso también es algo muy padre que se cosecha también solamente con los años, ¿no? ¿Qué sigue en tu vida? ¿Qué proyecto? ¿Qué idea? ¿Qué actividad? Pues seguir ahorita con estoy preparando un documental que me tiene muy ilusionada, la verdad. ¿Se puede saber sobre qué? ¿Ya sí, podemos saber? Sí. Además es el que ganó la beca del Sistema Nacional de Creadores. Por eso. Es un documental sobre la historia del textil mexicano y las mujeres textileras. O sea, la vida de las mujeres textileras de México, del textil tradicional mexicano. Sí. Y pues me tiene súper fascinada, Pati. Y luego pues escoger a estos personajes que van a ser mis protagonistas. Estoy ahorita en esa parte fantástica de elegir quiénes serán los protagonistas de la película. Y pues ese es el proyecto que espero veamos en un par de años. ¿Tú piensas que se puede aprender a envejecer? Uno piensa que nada más tienen que aprender los chiquitos. No, yo creo que uno sí tiene que aprender a entrar a estas etapas y que afortunadamente cuento con una gran salud y contamos con salud y energía, Pati. Pero ese es uno de los grandes retos, yo creo, de aprender a envejecer, ¿no? O sea, ir viendo que las fuerzas y la salud se pueden empezar a perder o ir disminuyendo y aprender a hacerlo de manera alegre, como debe de ser. Y muy contenta, me siento contenta de llegar a esta edad con salud y con energías y espero seguir chambeando hasta el último momento.